Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, las que correspondan. En esta ocasión, jóvenes, vamos a abordar un tema muy importante eh, en este espacio. Vamos a tratar de que sea de mucho provecho, ¿verdad? Y vamos a tocar lo que son los medios educativos de comunicación. Soy el encargado de hablarles en este caso de tres tipos de medios o tres tipos de herramientas en las cuales podemos valernos para impartir, ¿verdad? Lo que queremos al final, ya sea una charla educativa, ya sea un conversatorio, ya sea una reunión, una invitación. Para todo esto podemos emplear estos medios. En este espacio les voy a hablar de tres tipos. Lo que son trifolios, lo que son rotafolios y lo que son carteles educativos, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con uno de los más importantes que ustedes van a trabajar a lo largo de este proceso en repetidas ocasiones. Así que vamos a comenzar con lo que es el trifolio. Cuando hablamos de trifolio, se nos viene a la mente lo que es una hoja dividida en tres partes. A estas alturas yo creo que todos conocemos lo que es un trifolio. Hemos tenido uno en nuestras manos o también lo hemos elaborado en algunas ocasiones. Esa es una parte de que se nos va a hacer de muy fácil entendimiento entrar en materia, ¿verdad? De lo que es un trifolio. Nos dice la teoría que un trifolio o tríptico, que esta es la otra palabra con la cual se conoce, es un folleto informativo que se dobla en tres partes. Sencillo, simple, ¿verdad? Se usa para presentar información en forma clara, organizada y visualmente atractiva. Estos son algunos de los componentes que debe cumplir, ¿verdad? Para que sea un trifolio de calidad, necesitamos en primer lugar que sea claro el mensaje que queremos transmitir, que sea llamativo y atractivo también. Esto es muy común en las exposiciones, en campañas, en ferias o trabajos escolares, ¿verdad? Entonces, esta herramienta como tal puede tener ciertos fines, diversos fines. Nosotros lo vamos a emplear más que todo de manera educativa. Lo vamos a orientar hacia las charlas educativas, hacia las campañas de salud, hacia invitaciones a alguna reunión que podamos tener. Esta puede ser una forma de nosotros abordar esa parte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice la teoría. Podemos pasar a la estructura básica del trifolio. Cuando ya vamos entrando en materia, podemos decir que el trifolio es un folleto de 6 caras. Cabe recalcar de que 6 son interiores, 3 son interiores y 3 son exteriores, ¿verdad? ¿Cuál es el orden de estas caras? En esta parte voy a hacer un poco de énfasis, ya que es de vital importancia que se entienda el orden. Cuando hablamos de las caras exteriores, se entiende que es la parte que va fuera, o sea, es la primera impresión que va a tener la persona a la cual se lo vamos a entregar. Entonces, ¿qué vamos a poner en la primera cara? En la primera cara va por ende lo que es la portada. Hay que comprender que en la portada usted debe tener como tal un título, una imagen llamativa y nombres del autor o institución. En este caso, ya que será el norte, lo seguimos manejando así. Pues dependiendo qué tipo de información usted quiere transmitir, usted va a emplear su portada. Pero para
Para este caso podemos aplicar un ejemplo como tal, que en la portada lleve lo que es el logo del CERAR, el nombre completo y el tema, ¿verdad? Podemos poner charla educativa sobre tal X, Y tema. En la segunda cara, cuando hablamos de la segunda cara, podemos entender que en esa parte debe ir la información del contacto. ¿Y por qué? Si vemos la imagen que está en la parte inferior derecha, la primera cara sería la de la mano derecha. O sea, la última de izquierda a derecha. Esa sería la cara número 1, donde se alcanza a ver como una especie de dibujito. Esa es la portada, ¿verdad? La que está en el centro sería la cara número 2. La cara número 2, donde deben ir los integrantes y por qué, o el encargado del producto o el contacto en este caso, como dice, si fuese para una reunión, donde deben ir los detalles de esa reunión, ¿verdad? Entonces, en la segunda cara deben ir esos datos. Más adelante les voy a explicar donde como tal está la imagen, ¿verdad? Cabe recalcar de que estamos hablando sobre un trifolio de 6 caras que es utilizado como un medio para invitación o medio educativo. También vamos a hablar del trifolio, que es grande, que se utiliza para dar charlas. En la tercera cara, que sería en la figurita que tenemos en la parte inferior derecha, la de la mano izquierda que se ve ahí irían las conclusiones o recomendaciones según el tema que estemos hablando, ¿verdad? O un dato muy importante que queramos resaltar ahí. Ya cuando pasamos a las caras interiores, o sea, al abrir el trifolio, a esas las podemos llamar cara 4, 5 y 6, donde va a ir el cuerpo del contenido dividido en las secciones o temas. A ver, podemos plantearnos un ejemplo de un tema muy común. Vamos a trabajar con un ejemplo como que el dengue. Podemos ponerlo de ejemplo, ¿verdad? Pero antes de abordar el ejemplo, vamos a tomar en cuenta estos pasos. El primer paso sería explicar la estructura básica del trifolio, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que usted entienda que tiene 3 caras por la parte exterior y 3 caras por la parte interior. El segundo paso sería elegir el tema y recopilar la información. Pasamos a la siguiente, que es donde vamos a definir algunos puntos claves en ese paso. Cuando hablamos de elegir el tema y recopilar la información, dice que debe definir el tema principal, que en este caso sería el dengue, ¿verdad? Investiga y selecciona la información clara, breve y relevante. No es muy recomendado que profundicemos en datos que son irrelevantes para la población según el mensaje que queremos transmitir. Hay que dividir la información en 3 partes. Según el tema que nosotros tengamos, podemos dividir esa información, ¿verdad? Aquí nos da un ejemplo, como dice. La parte número 4, la cara número 4 sería la introducción. Si tenemos de ejemplo el dengue, en la cara número 4 iría el dengue, es una enfermedad que se transmite por la picadura. Lo más sencillo y claro, pero que cumpla la función, ¿verdad? Que se transmite por la picadura de un mosquito Aedes aegypti, en lo cual usted detalla lo que es brevemente la enfermedad. En la parte del medio, que sería la cara número 5, va el desarrollo, donde usted, ¿qué puede poner ahí? Puede poner signos y síntomas. Puede abordar esa parte, ¿verdad? Detalladamente. En la parte número 3, en esa parte usted la puede utilizar como manera de prevención, como un mensaje emotivo,
donde puede decir, usted puede aplicar la untadita, o se recomienda esto y lo otro, y viene usted y explica la untadita, ¿verdad? Esto es uno de los ejemplos más comunes que le planteo porque tarde o temprano le va a tocar realizarlo a usted como alumno del curso de formación. Incluye títulos y subtítulos, datos importantes, imágenes o gráficos. ¿Por qué son importantes las imágenes? ¿Por qué son importantes los colores? Son muy importantes porque eso llama la atención del lector. Eso llama la atención y cumple el fin de lo que queremos lograr, que la persona se interese. Desde que usted ve algo llamativo, usted se interesa por eso. Entonces, ese es el fin de utilizar las imágenes, es para no cargar de tanto contenido y darle una sinfonía, y los colores son para hacerlo más llamativo, más agradable al lector. Si seguimos en el paso número 3, es recomendado que usted haga un borrador de papel. Usted puede hacerlo perfectamente. Utiliza una hoja blanca, la divide en 3 partes. Obviamente va a tener 3 caras exteriores y 3 caras interiores. Usted para practicarlas puede numerar como 1, 2 y 3, 4, 5 y 6 serían las de adentro. Puede diseñarlo a computadora si se le da la opción, ¿verdad? En el curso puede que en algunos momentos se le dé la opción de realizarlo a computadora. Mayor parte de los lineamientos siempre van a ser a mano, ¿verdad? Es muy importante que se entienda para que usted lo pueda hacer a mano. Pudiéndolo hacer a mano se le va a hacer mucho más fácil hacerlo en computadora. Incluir elementos visuales, como ya lo recalcábamos, imágenes llamativas, colores. Y por último revisarlo, ¿verdad? Porque muchas veces se nos va un error de dedo. Podemos equivocarnos, claramente. Pero ahí está la parte de usted revisar su producto y ver que todo concuerda con el mensaje que queremos transmitir, ver que no tenemos errores de dedos. Todo con el fin de entregar un producto de calidad, ¿verdad? En la parte última de esta diapositiva dice que puede agregar imágenes relacionadas con el tema. Usted perfectamente, si estamos hablando del dengue, puede agregar un zancudito por ahí, puede agregar el método de la untadita, puede agregar depósitos con el fin de decir que hay que eliminar todos los depósitos que son criaderos. Mantenga un diseño limpio y ordenado. Use colores que no distraigan. Obviamente tenemos que utilizar una paleta de colores que todo vaya relacionado. No vamos a poner que un morado y un rojo y un amarillo y que todo aquello parezca que no concuerda, ¿verdad? Entonces, hay que mantener esa sinfonía de colores, ese orden de colores que al final pues da una buena impresión. Y mantener sobre todo un diseño limpio, nada de tener un trifolio súper cargado, porque al final nadie quiere leer una hoja que ve llena de palabras. No le va a dar la importancia necesaria. Use viñetas y use frases clave, ¿verdad? Tampoco es que va a ir pobre de información. Hay que saber mantener lo que es este equilibrio, ¿verdad? Les he hablado básicamente del trifolio pequeño, del de 6 caras, pero también quiero recalcar, cuando ustedes van a hacer un mural que se les pide realizarlo en un trifolio grande, usted puede utilizar lo que es este tipo de murales que son de 36 pulgadas por 48. Básicamente es el que está en la mesa donde están las expectativas del curso. Ese es uno. Y el otro sería el mural que está ahí, que habla de los métodos de desinfección para el agua. De esos murales ustedes los pueden encontrar en un lugar donde vendan útiles o cuestiones escolares, ¿verdad?
No sé en qué precio anda, creo que anda entre 200 a 300 lempiras, o sea que usted debe comprarlo y cuidarlo a lo largo del curso, porque se le va a estar pidiendo que elabore murales. Entonces, en la parte de murales puede que se vea más a fondo esta parte, ¿verdad? Pero yo quiero recalcárselo porque también podemos utilizar como un trifolio de ese tamaño. Este es una ya a gran escala, ya se puede utilizar como mural. Y quería traerles este ejemplo de lo que es una plantilla en computadora, ¿verdad? Usted puede utilizar, para este ejemplo, yo utilicé el programa Canva. Esta es una plantilla, yo no la he trabajado, no es mía. Es una plantilla por defecto que se encuentra en el programa, en la plataforma, perdón, Canva, donde usted puede apoyarse. Si se le pide a computadora, usted perfectamente puede editar una plantilla de las que hay ahí. O usted puede utilizar algún otro programa como Publisher, PowerPoint, Word, según su preferencia, ¿verdad? Entonces, en Canva esta es una de las plantillas que se encuentran. Si no le aparece como trifolio, usted puede ponerlo como tríptico, ¿verdad? Que es la otra palabra a la cual se le puede llamar. Comúnmente es trifolio. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque puede ser una herramienta que les puede servir a futuro para los que no la conocen y para los que la conocen, pues excelente, ¿verdad? Excelente. Usted puede editar cualquier cosa aquí. Si vemos, este es un ejemplo de información dental de una doctora X que está promocionando su negocio, donde tenemos, si leemos, donde dice Elena Paula, esa es la cara número 1 de las que le hablé. Usted ahí pone en este caso, logo, Cerar Norte, Centro Regional de Adiestramiento de Recursos Humanos, pone el logo, pone de qué va a hablar y puede poner una imagen alusiva al tema, ¿verdad? Esa es la cara número 1, exterior. La cara número 2 sería donde dice información del contacto, que allí iría más que todo su nombre. Si es en grupo, pues grupo 5, fulano, sultano, mengano. O puede ir el nombre de la institución, el nombre del lugar de la reunión o el nombre suyo como responsable. Y en la cara número 3 usted puede poner algunas recomendaciones, algunas sugerencias acerca del tema, ¿verdad? Cualquier dato importante usted puede ponerlo ahí. Esas serían las caras interiores, 1, 2 y 3. Cuando tenemos las caras, perdón, estas serían las caras exteriores, 1, 2 y 3. Ya cuando hablamos de las caras interiores, ya se numeraría al contrario. La cara número 1 sería la de la izquierda, que es donde dice eh, oferta especial de lanzamiento. Esa sería la número 1. La número 2, la del centro, y la número 3, la de la derecha, ¿verdad? Donde iría una breve introducción de lo que es la enfermedad. En este caso, estamos utilizando el ejemplo del dengue. Cabe recalcar que no es ninguna tarea que así sea, solamente estamos utilizando el ejemplo. En la cara número 2 irían signos, síntomas, algunas imágenes llamativas, alusivas a lo que se está hablando. Y en la cara número 3 usted puede poner recomendaciones, no a la automedicación, frases emotivas usted puede utilizar, ¿verdad? O sin zancudos no hay dengue, sin criaderos no hay zancudos. Usted puede utilizar cualquiera de las clases de frases que utilicen en la campaña. Usted puede hacerlo de rabia, de cualquier tema puede realizarlo, ¿verdad? Entonces, esa es la parte donde podemos hablar de trifolio. Hice un poco más de énfasis aquí porque es un tema que se va a ver a lo largo de todo este proceso, ¿verdad? Ahora vamos a abordar lo que es un cartel educativo. Cuando hablamos de carteles educativos, ya se nos viene algo más sencillo a la mente. En cualquier parte, en algún momento, en alguna ocasión, nosotros hemos visto, hemos realizado un cartel, ya sea para una fiesta, ya sea para una charla, ya sea para algún aviso.
ponen un cartel educativo o hemos puesto un cartel educativo. Para una exposición también es válido un cartel educativo. Dice la teoría, es una herramienta visual que presenta información importante sobre un tema de forma breve, llamativa y fácil de entender. Se utiliza para informar, concientizar, enseñar en ferias, exposiciones, campañas o actividades escolares. Para todo esto podemos emplear lo que es un cartel educativo. ¿Cuáles serían los pasos? Voy a tratar de ser más breve, ya que es más sencillo la elaboración de lo que es un cartel. Vamos a elegir el tema, vamos a investigar y es muy importante que leamos e investiguemos y tomemos lo más importante para hacerlo recalcar, ya que el cartel educativo debe llevar los datos más importantes, ¿verdad? Vamos a planificar el cartel como tercer paso. Cuando hablamos de planificar el cartel, tenemos que tomar en cuenta lo que son estos puntos claves. El título debe ser llamativo e ir en letra grande. Los subtítulos también se pueden dividir en ideas, ¿verdad? Si usted quiere abordar dos tipos de ideas, debe saber dividirlas por medio de los subtítulos. El texto debe ser breve, claro, ¿verdad? O sea, debe ser preciso y conciso. Si va a poner imágenes, que las imágenes sean llamativas. Se aplica bastante parecido a lo que es un trifolio, nada más que como aquí tenemos menos espacio, debemos aprovecharlo mucho más. Debe utilizar imágenes que le ayudarán a entender el tema. Es muy importante que no se ponga demasiada información. Vuelvo a recalcar, nadie se muestra interesado cuando ve una hoja llena de texto. Como cuando si usted ve un montón de contenido en un pequeño espacio, desde que usted lo ve, la primera impresión que se le da es, hay mucho contenido y por ende le parece demasiado aburrido, por llamarlo así, o de poco interés leer todo aquello que usted ve, ¿verdad? Usa marcadores y plumones gruesos para los títulos, ya que es un cartel que se elabora a mano en estos casos del ejemplo. Usted debe utilizar lo que son marcadores, no lápices, porque si usted utiliza lápiz, pues va a ser demasiado fino y no va a dar esa imagen que al final queremos. Y sobre todo utilice su creatividad, pero claro, con un diseño limpio para que usted no vaya a perder lo que es la claridad del mensaje que usted quiere transmitir, ¿verdad? Como cuarto paso, tenemos que usted debe elegir el tamaño del papel, que en los casos más comunes utilizamos lo que es el papelógrafo o el tamaño que en algunos lugares se le llama papel bond, tamaño cartulina o ya sea cartulina, ¿verdad? Que vamos a utilizar. Pero más que todo se le llama papelógrafo. Ese es el tamaño más común que se utiliza. Todos lo conocemos. Y luego procedemos a elaborarlo cuidando el aspecto visual. Algunos ejemplos por acá. Si ven, estos son unos ejemplos que utilicé, que encontré, que tomé de la web, donde hay algunos ejemplos. Este es de UNICEF, donde habla de los derechos, ¿verdad? Este cartel tiende a tener varios temas, o sea, de un tema se divide en varios más. ¿Por qué lo digo así? Porque el tema principal son derechos. De eso te desglosan cada uno de los derechos. A pesar de que es un cartel que está impartiendo una cantidad bastante pesada de contenido, si lo ven, tiene colores llamativos que no lo hace ver tan cargado
y tiene imágenes que inducen al lector, que hacen que le parezca interesante leerlo y al final no le parezca abrumante, ¿verdad? Entonces ese es el fin de que se quiere transmitir por medio de un cartel educativo o informativo. Luego tengo el segundo ejemplo aquí, que se habla de aprender a reciclar. Si vemos muy claro, limpio, preciso. Tiene una frase emotiva al inicio. No precisamente tiene que decir todo el tiempo la leishmaniasis, el tema de la información, sino que puede tener una frase emotiva o alusiva que esté dentro del tema. Usted puede utilizar la palabra no como ¿qué es la leishmaniasis?, sino decir conozcamos más de la leishmaniasis, aprendamos algo hoy acerca de X tema. Usted puede utilizar frases emotivas como tema. Si vemos ahí dice aprende a reciclar y da algunos consejos muy breves pero muy precisos, junto con las imágenes que dan ese impacto y esos colores, donde dice reducir la cantidad de basura, reciclar materiales. Básicamente está dando el mensaje que quiere dar en unas cuantas palabras. Ese es el fin, ¿verdad?, de los carteles. De aprender de que no, al final no es solo llenar una lámina con contenido, sino de crear un impacto en el lector. Tengo otro ejemplo por acá muy parecido al primero. Este habla de derechos humanos. Si lo ven, se utiliza bastante la creatividad. Nosotros como docentes, a nosotros nos alegra ver que el alumno utiliza la creatividad, que respeta los lineamientos, porque usted es libre de utilizar la creatividad, siempre y cuando se mantenga un diseño limpio, ¿verdad? Limpio, que no sea cargado, que tampoco sea muy pobre. Usted debe aprender a mantener un equilibrio. Y por ende le presento estos ejemplos, ¿verdad? Si vemos, este nos habla de los derechos humanos. Usted tiene derecho a ser niño, a crecer en libertad, a una identidad, y así sucesivamente los va desglosando cada uno de ellos. Muy claro y fácil de entender, ¿verdad? Procedemos con lo que es un rotafolio para ir finalizando la parte que me toca de esta clase, ¿verdad? Cuando hablamos de un rotafolio, nos referimos a una representación visual compuesta por varias hojas grandes. Cabe recalcar que pueden ser hojas grandes o también hojas pequeñas. Se nos presentan algunos casos muy comunes, ¿verdad? Podemos verlos en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana. Dice que pueden ser varias hojas grandes o pequeñas, voy a agregar por ahí, unidas en la parte superior, que pasan una por una como si fuesen páginas. Es como que tengamos un cuaderno, pero orientado en otra posición, ¿verdad? Cada hoja muestra información por secciones. Cabe recalcar de que ese es el fin del rotafolio: seccionar un tema, parte por parte. Parte por parte que se quiere exponer, ¿verdad? Es muy útil en presentaciones, ya sea orales, clases, campañas educativas, ya que permite explicar paso a paso mientras se muestra el contenido. Siempre en nuestras áreas de salud, la Secretaría de Salud, por medio de la parte de promoción que él maneja y publicidad, siempre están facilitando lo que son estos tipos de materiales: rotafolios, carteles educativos o trifolios, para que nosotros, además de conocerlos nosotros, podamos impartir y entregarlos a la población. Y en esos casos que no entregan, pues nos toca elaborarlos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces,
Ya que cada uno de ustedes está asignado en una área de salud, les invito a que si no se han interesado, o sea, no les ha llamado la atención ver que encuentran por ahí algún rotafolio, algún trifolio, algún cartel o afiche, lo busquen, ¿verdad? Lo busquen y, y vean, o sea, de qué manera está ordenado. Cada quien tiene su arte, su creatividad. Entonces, esos ejemplos le van a servir a usted para aprender, porque a usted le va a tocar realizarlos muchas veces a mano, ¿verdad? ¿Cuáles serían los pasos que vamos a tomar en cuenta? Cuando hablamos de elaborar un rotafolio, podemos hablar de que el primer paso sería escoger el tema, ¿verdad? Y los objetivos. Cabe recalcar que es un tema que lo vamos a seccionar parte por parte. Dividir el contenido en partes o secciones. Crear un borrador. Siempre, jóvenes, siempre es muy importante que tengamos un borrador a mano, porque muchas veces el producto final, la calidad del producto final depende de un borrador que ya tenemos. Porque muchas veces podemos acertar haciéndolo de una vez, pero no hay nada mejor que tener una idea clara plasmada en un papel para lograr un producto final, ¿verdad? Como siguiente paso dice preparar los materiales. Aquí podemos valernos de hojas de papel bond, tamaño carta, tamaño papelógrafo, cartulina, según el tamaño del rotafolio que queramos elaborar. Y por último, pues procedemos a armar el rotafolio, que ya lo vamos a hablar, que es algo muy sencillo, pero deben de prestar atención, ¿verdad? Cuando hablamos de un rotafolio, es muy importante que se tomen en cuenta estos puntos claves. ¿Como cuáles? Cuando hablamos de la estructura. Bueno, voy a adelantar esta diapositiva para dar la idea a los que todavía no se hacen la idea. Yo sé que todos lo conocemos. Un rotafolio puede ser de esta forma o puede ser de esta forma también. Entonces, con esta imagen regreso a la diapositiva anterior y la vamos desglosando, ¿verdad? En la primera hoja, según el lineamiento, debe llevar lo que es un título. Si usted, vamos a hablar de la rabia, vaya, el título puede ser emotivo o puede ser el tema como tal, según su creatividad. Usted puede poner, luchemos juntos por nuestros mascotas, vacunándolos contra la rabia. Esa es una frase, un ejemplo. O usted puede poner la rabia en Honduras. O la rabia en mi aldea, en mi comunidad, en mi municipio, en mi AGI. Entonces, el tema es básicamente la primera parte, el título, la portada, ¿verdad? Luego en la siguiente hoja, este es un ejemplo nada más de cómo usted lo puede realizar. Luego en la siguiente hoja usted puede ya definir lo que es un concepto como tal. Aquí se utilizó, si podemos observar la diapositiva, se utilizó un ejemplo de nutrición, que no es nada fuera de nuestra área, que también es indispensable, ya que somos promotores de salud. Nunca está descartada la idea de que un día su jefe inmediato o alguien del establecimiento le diga, a ver, compañero, necesito que me dé una charla de tuberculosis, de alimentación sana. Es muy importante que nos empapemos de todos estos temas, ¿verdad? Como en la segunda hoja, aquí nos está planteando un ejemplo de nutrición, nos dice, ¿qué es la nutrición? Viene usted y desglosa un contenido, un concepto claro y preciso, ¿verdad? Breve. En la hoja número 3 ya hablamos de grupos alimenticios. Que si lo traemos al ejemplo de la rabia, vamos a desglosarlo mejor parte por parte como que si fuese un ejemplo de la rabia. La primera hoja sería la rabia como tal, el título, alguna frase motivacional.
o algún eslogan de la campaña. Vaya. En la segunda podemos definir lo que es el concepto de la rabia. Ven ustedes, una encefalitis viral aguda de carácter mortal que afecta al sistema nervioso del que la padece. En este caso, usted desglosa un concepto claro, ¿verdad? Nada que sea muy cargado. En la siguiente hoja, usted puede desglosar los tipos de rabia que existen. Usted viene y pone que existen 2 tipos de rabia. Estos ejemplos, jóvenes, los traigo solamente para darnos una idea. Yo sé que tal vez a algunos se les dificulta un poco el tema del ejemplo o no lo entienden porque no hemos entrado a esa área. Va a llegar el momento donde conozcamos cada parte de esto, ¿verdad? Podemos definir que hay 2 tipos de rabia. Viene usted y define la paralítica o muda y define la otra, la que es la rabia furiosa, ¿verdad? Y en la cuarta hoja usted pone signos, síntomas. En la quinta hoja usted puede poner los métodos de prevención. En la otra puede poner los métodos de recomendaciones si la persona fue mordida. Y así sucesivamente usted puede ir seccionando parte por parte del tema. Así como hizo en el decálogo que hablaba de seccionar. Usted seccionó lo que eran las funciones del TSA o actividades del TSA. Aquí básicamente es seccionar un tema, parte por parte. Entonces, usted puede glosarlo parte por parte, ¿verdad? Siempre y cuando al final usted termine con una conclusión o una reflexión acerca del tema que impartió. O acerca del material o el contenido que tiene el rotafolio. Usted puede utilizar frases cortas y fáciles de entender. ¿Y por qué se utiliza eso? Porque al final eso solo es un material para que usted pueda dar un mensaje. Es como que usted se valga de una presentación que solo tiene 5, 6, 7, 8, 10 líneas. Pero usted esa presentación usted puede hablar mucho, mucho de eso, ¿verdad? Entonces, al final, solamente un rotafolio es un apoyo, es un material del que usted se vale para dar un mensaje. En este caso, una charla educativa. No tiene que ir todo el contenido que usted debe impartir. Entonces, cabe recalcar eso, ¿verdad? De que tomemos en cuenta de que solo son textos de apoyo, solo son materiales de apoyo. No tenemos que poner todo lo que sabemos o vamos a impartir del tema. No utilices colores demasiado fuertes, seguimos hablando. No nos vamos a cansar de hablar de que utilicemos una paleta de colores que tenga contraste, ¿verdad? Que no sean muy diferentes. O sea, que se contrasten unos con otros y se mantenga esa armonía de colores. Asegúrate de que la letra sea grande y clara, ya que si lo vamos a aplicar en un rotafolio pequeño, vamos a utilizar el tamaño de letra correcto, ¿verdad? Y si es un rotafolio grande, vamos a utilizar el tamaño correspondiente. Podemos utilizar también imágenes reales o caricaturas, o ya sean dibujos, ¿verdad? Todo aquello que contraste y haga ser más llamativo, haga dar una buena impresión al público o al auditorio que queremos abordar, ¿verdad? Y para ir culminando acerca de la parte del rotafolio y así mi participación, les muestro de nuevo las imágenes. Si vemos este es un rotafolio que lo podemos emplear en varias dimensiones, ya sea muchas veces estos son claros ejemplos que lo vemos en un calendario, vaya. Hay muchos calendarios que vienen con esta forma. Puede ser una manera, ¿verdad?, de que apliquemos. La base usted la puede realizar. ¿Cómo puede realizar? Básicamente es un triángulo. Es un triángulo y en la parte de arriba usted puede grapar
o perforar de alguna manera y poner una especie de anillo o ya sea algún tipo de clic o pasador en este caso que le ayude a que, a que no se vaya a zafar la página en lo que usted la pase para la parte de atrás, ¿verdad? Es muy importante que usted haga la base, porque la base sirve para que usted lo pueda apoyar, ya sea en sus manos o ya sea en una mesa o un escritorio, pupitre. Ese es el fin, ¿verdad? Este es uno de los tipos de rotafolio que existen. Básicamente tiene una base triangular, es un triángulo y sobre él van las hojas, ¿verdad? Las hojas que giran hacia atrás. Tenemos este otro ejemplo, que ya es una especie de trípode, que no deja de ser nada parecido al otro, o sea, son muy parecidos, nada más que este ya tiene una especie de soporte, un trípode para apoyarse, ¿verdad? Una pequeña pizarra con hojas que pasa hacia atrás como si fuese un cuaderno. Nada más que estas hojas se levantan hacia arriba. Entonces, esas son las maneras en las que usted puede elaborar un rotafolio. Como conclusión a esta presentación, solo me queda agregar de que al final estos materiales educativos o estos medios de comunicación, bueno, estos medios educativos que son materiales para impartir comunicación, solo nos sirven muchas veces como textos de apoyo. Este es el ejemplo de un trifolio pequeño que él puede impartir el mensaje por sí solo. Que viene usted y se lo entrega a alguien, no necesita que usted se lo explique. Si es solo entregando los que anda, ¿verdad? Si usted dio una charla, entrega el trifolio y usted utiliza un mural para impartirla, su texto de apoyo es el mural y el trifolio ya es un plus que usted le garantiza que el oyente se quedó con la información. Además de la que escuchó, él la puede leer y la puede guardar, ¿verdad? Entonces, son textos de apoyo. El rotafolio, más que todo, es para uso para charlas educativas, para reuniones o para impartir el mensaje de su preferencia, ¿verdad? Pero ese es muy de la persona, del moderador como tal. Ese no se lo podemos entregar al oyente. En cambio, los pequeños, si pudiéramos realizarlos, ya sería a criterio personal para entregárselos a los oyentes, pues ya queda a criterio, ¿verdad? Pero básicamente podemos apoyarnos en uno pequeño y en uno grande, según el auditorio que queramos abordar. Entonces en eso consiste. Y los carteles educativos también cumplen la función por sí solos. ¿Por qué? Porque usted lo elabora según los pasos ya impartidos y viene y lo pone en un lugar específico o en un punto clave y usted lo pega en la pared, lo pega en un poste o en alguna parte donde usted considere y ese ya se vale por sí solo, ¿verdad? Pero todo está en la elaboración. Al final, pues, esta es mi participación. Quedo a la orden para cualquier consulta. Si tienen dudas, pues pueden realizarla en cualquier momento. Y pues espero que haya servido de mucha, de mucha ayuda mi participación y que hayan quedado claros los puntos, ¿verdad? A medida vaya pasando este proceso, pues vamos a ir fortaleciendo todos estos puntos de la elaboración de materiales educativos. Y ustedes se van a volver lo que son expertos en esa parte de la promoción, ¿verdad? Sin más que agregar, es todo por mi parte y pues pasen todos buenas noches, buenos días, buenas tardes.